Los ponentes que han participado hasta ahora en los diálogos de educación son un ejemplo de la pluralidad y la libertad que mueve a COFAPA. Entre sus objetivos está el dar voz a quienes aportan iniciativas innovadoras que responden a lo que la sociedad, las familias e incluso el sistema educativo precisan. Hemos querido contar aquí hoy con la presencia de Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado y asiduo visitante nuestro que nos ha acompañado en nuestros diálogos, al que acompaña en la mesa doña María Pin, redactora jefe de Sociedad de Europa Press. Uno de los organismos que mejor representan la participación es el Consejo Escolar del Estado. Además de la defensa de esa participación como fundamento de nuestro Estado democrático, esta entidad siempre ha puesto de manifiesto la importancia de la responsabilidad de toda la comunidad educativa. El Consejo Escolar del Estado ha logrado que los agentes sociales seamos cada vez más conscientes de que tenemos que trabajar todos juntos y de que ese esfuerzo merece la pena. El papel de la familia en la educación de sus hijos, también reivindicado por COFAPA, es uno de los factores que más influyen en la calidad educativa. Este protagonismo se traduce en la implicación, es decir, la preocupación y la ocupación de los padres en la formación de sus hijos. En este sentido destacaría lo que Paco López Rupérez llama currículum del hogar. Se refiere a las estrategias que empleamos los padres para enriquecer el ambiente cultural de las familias y compartir las experiencias de sus hijos. Con una amplia trayectoria en la educación, tanto en el aula como en la gestión pública y en la investigación, Francisco López Rupérez es una figura destacada del mundo educativo. Doctor en Ciencias Físicas y catedrático. Ha sido director general de centros educativos del Ministerio de Educación y Cultura, secretario general de Educación y Formación Profesional, viceconsejero de Educación de la Comunidad Educativa y consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación de las delegaciones permanentes de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. Es también autor de numerosos libros y de un centenar de artículos de revistas especializadas españolas y extranjeras. En 2007 fue nombrado presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y en 2012 presidente del Consejo Escolar del Estado. Para terminar, me gustaría agradecerles muy sinceramente su apoyo a cada uno de ustedes y que siempre han estado y su fidelidad a estas convocatorias, como la que hoy nos reúne en el 18º Diálogo de Educación. Muchas gracias. Preside un consejo, preside un órgano en el que estáis representados todos los actores de la educación. Están los padres, están los profesores, están los alumnos, están las universidades, están todo tipo de administraciones, están los sindicatos, están los expertos. Es un órgano que está funcionando desde 1985, que entre otras cosas hace un diagnóstico de la situación educativa anualmente, con lo cual las personas que lo forman están muy implicadas y muy formadas en la evolución del sistema educativo y que además pues últimamente, en los últimos años ha tenido mucho trabajo, ¿verdad? Porque ha habido mucha reforma educativa, no solo de leyes, sino también de otras normativas que las desarrollan, que a lo mejor son menos conocidas para el público en general, pero que son igual de importantes, todos los reales decretos, todas las órdenes ministeriales que el Consejo dictamina y que también tienen preceptos que modifican la educación y que nos ocupan y preocupan a todos. Muchas gracias a Begoña y a COFAPA por tener la delicadeza de invitarme a cerrar esta serie de coloquios sobre educación que se han convertido en una referencia en el panorama madrileño y nacional. Todos estamos preocupados realmente por la educación de nuestro país y estamos dispuestos a sumar nuestros esfuerzos para hacer mejorar la educación de las nuevas generaciones, que es lo mismo que decir hacer mejorar el futuro de nuestra sociedad. Si no comprendemos bien los fenómenos que subyacen a la educación y a la formación, difícilmente podremos acertar. El escritor de origen franco-holandés, Huysmans, en 1891, es un escritor maldito, en los siguientes términos: la realidad no perdona que se la desprecie, se venga derrumbando los sueños, pisoteándolos y arrojándolos en pedazos sobre un montón de fango. Yo creo que, no me pregunten por qué, pero los países meridionales somos bastante proclives
a despreciar la realidad. Estamos viviendo una crisis profunda y dramática, en parte porque hemos despreciado la realidad. Y como nos anticipó Usman, la realidad se está vengando de nosotros, derrumbando nuestros sueños, pisoteándolos y arrojándolos en pedazos sobre un montón de fango. Pero no podemos estar quejándonos de los errores cometidos. Y de alguna manera el propósito de esta charla es reflexionar sobre el presente para preparar mejor el futuro. Lo podemos hacer, lo debemos hacer. Las nuevas generaciones nos lo demandan. Así que vamos a ello. La primera aproximación, digamos, empírica a la caracterización de nuestro sistema educativo pasa, en este caso, por elección personal fundada, por el análisis del patrón de distribución de la población por niveles de formación. Para mí, ese es un elemento clave que pone de manifiesto las características, las deficiencias y los desafíos de nuestro sistema de educación y de formación. Y es una característica a la que no hemos prestado, en mi opinión, suficiente atención hasta el momento. Aquí tienen ustedes la distribución de la población adulta española, es decir, con edades comprendidas entre 25 y 64 años, en función de los niveles de formación, es decir, niveles básicos, Cine 02, es decir, en la ESO o anteriores a la ESO, un nivel medio o de estudios medios, Cine 3-4, que sería equivalente al bachillerato, la formación profesional de grado medio, la formación y algunas, en nuestro caso, como esto se razona en términos europeos, algunas formaciones intermedias y luego lo que son los estudios superiores. Se advierte, ahí están recogidas todas los patrones de distribución para las distintas comunidades autónomas y en grueso el patrón de distribución en el caso nacional español. Se advierte claramente una forma de V para ese patrón de distribución. Vamos a ver, yo la primera vez que consulté estas cosas fue en el año 2002 y aparecía, digamos, la gráfica correspondiente puesta en vez de en horizontal, en vertical. Es decir, como una especie, en un aspecto de yo-yo, que se decía. Bueno, lo único que hice, algún año después, es darle un giro de 90 grados a la gráfica y ponerla en horizontal. Claro, al ponerla en horizontal resulta más evidente un hecho claro, y es la brecha existente en nuestro país entre los que están bien formados, es decir, los que tienen un alto nivel de formación, y los que tienen un bajo nivel de formación. Y esa brecha está aludiendo a una dualización de la población española en función de su nivel de formación. Si nos centramos en la población joven, adulta joven, es decir, con edades comprendidas entre 25 y 34 años, nos damos cuenta de que no es solo esa imagen de brecha una cuestión de orden generacional, sino que también en la población joven que ha nacido y crecido en la democracia, nos encontramos con ese mismo patrón de distribución de la población por nivel de formación. Es decir, una forma de V que denota una brecha de formación entre los niveles bajos y los niveles altos. ¿Cómo podemos calcular la profundidad de la brecha? La cifra que corresponde al porcentaje de la población con estudios superiores de la cifra que corresponde a la población con estudios, a nivel de estudios medios. Esa es la profundidad de la brecha. Bueno, en el caso de 25 a 64 años, la profundidad es de 11,5, y de 25 a 34 aumenta la profundidad porque el valor que corresponde a la proporción de la población con estudios altos ha crecido más que el que corresponde al valor de la proporción de población con estudios bajos, medios. Ahí tiene usted representados todos los países de la Unión
Y ustedes pueden darse cuenta que el patrón de distribución medio, el dominante y que se convierte luego en el medio, es diferente, completamente diferente al patrón de distribución de la población por nivel de formación en España. Es decir, frente a un patrón en forma de V, el comportamiento de la Unión Europea a este respecto corresponde a una V invertida, con el máximo en la zona o en el nivel de formación, de educación y formación intermedio. Esto es realmente importante. Para mí, esta gráfica es mucho más importante que proporciona información mucho más relevante que la que aporta, por ejemplo, PISA. Porque la anomalía que refleja esta gráfica es de orden superior a la anomalía que refleja nuestra posición en PISA. También en el caso de la población adulta joven, en 25 a 34 años, observamos el mismo fenómeno. Es verdad que si comparamos la gráfica anterior con la siguiente, es decir, comparamos los gráficos que corresponden a dos tramos de edad, de 25 a 64 frente a la de 25 a 34, se produce un cierto giro de ambas gráficas, pero ven que en lo esencial el patrón se mantiene, y tanto para un caso como para el otro, y revela de nuevo nuestra posición anómala por comparación con los países, el conjunto de países de la Unión Europea. Ustedes ven en la animación de la figura, pueden advertir cómo ha cambiado ese patrón de distribución en España en la primera década y cómo se prevé que cambie en la segunda. Vamos a ver, esta serie de gráficas están hechas sobre la base de un cálculo de proyección del comportamiento, una proyección lineal, una modelización sencilla que permite proyectar el comportamiento medido, observado a este respecto en la primera década del siglo, proyectarlo hacia la segunda década. Ni en 20 años vamos a ser capaces, contados desde el 2000 evidentemente, vamos a ser capaces de invertir esa tendencia si, digamos, se deja al sistema de educación y formación evolucionar espontáneamente. En el caso de Europa, haciendo el mismo tipo de análisis de proyecciones, ¿qué es lo que vemos? Primero, que se mantiene el patrón de distribución de V invertida. Y segundo, que ese patrón de distribución evoluciona de tal manera que se reduce francamente el porcentaje de personas con estudios básicos, con bajo nivel de formación, se eleva el porcentaje de personas con estudios medios y se eleva mucho más el porcentaje de personas con estudios altos. Pero se mantiene el patrón en forma de V invertida. Ustedes saben que en los últimos meses el tema de la desigualdad ha salido a la palestra de la mano de alguna publicación económica, y ha sido objeto de debate entre los economistas si realmente la desigualdad está aumentando o no está aumentando, etc. En relación con lo anterior, permítanme que analicemos la evolución de la desigualdad de los ingresos en España y tratemos de hacer alguna reflexión vinculándolo al tema educativo, al tema de los niveles de educación y formación y a su distribución. El índice de Gini, ustedes conocen, es un estadístico, es un indicador que fue ideado por un estadístico italiano que vivió a caballo entre el 19 y el 20 y que permite medir el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos de un país o de una región. Este índice Gini se mide de 0 a 100, si es el coeficiente Gini, de 0 a 1, de tal manera que 100, un valor 100 del índice de Gini significa la desigualdad completa.
y un valor 0 significa la igualdad completa. Bueno, ahí tienen ustedes cómo ha evolucionado el índice de Gini en España desde el año 2000 al año 2012. Y en la gráfica inferior tienen cómo ha evolucionado el índice Gini para la Unión Europea. Bueno, lo que podemos advertir del análisis de esas dos gráficas es, en primer lugar, que en la Unión Europea el índice Gini ha evolucionado de una manera cuasi horizontal, con un pequeño rizado, pero sin grandes alteraciones. Y en segundo lugar, lo que advertimos es que, en todo caso, los valores del índice de Gini para la Unión Europea están situados por debajo de los valores del índice Gini para España. Vemos, en el caso español, cómo el índice Gini cayó notablemente entre el 2001 y el 2005 y se disparó a partir del 2008. En definitiva, parece como si esa reducción del índice de Gini hacia una mayor igualdad en el plano de los ingresos hubiera sido un espejismo. Si profundizamos en algunas de las bases, no hacer un análisis exhaustivo ni mucho menos, algunas de las bases de ese fenómeno que acabamos de describir, de la evolución de la desigualdad en cuanto a ingresos en España, nos encontramos con lo siguiente. La gráfica amarilla, que se ha superpuesto al azul anteriormente analizada, representa la evolución de la brecha de formación que antes hemos definido, es decir, de la profundidad de la brecha, de la diferencia entre el porcentaje de población con nivel de formación alto y el porcentaje de formación con nivel medio. Entonces, lo que vemos es que mientras que estaba cayendo de una manera significativa la desigualdad en materia de ingresos, la brecha de formación se mantenía aproximadamente constante, con una ligera tendencia incluso a la alza. En definitiva, la reducción de la desigualdad de ingresos que se estaba produciendo, que se estaba produciendo entre el 2001 y el 2008, no está asentada sobre buenos fundamentos, sobre bases sólidas. Digamos que esa reducción de la desigualdad podía asimilarse a, recurriendo a la parábola evangélica, aquella casa que se edificó sobre la arena. Porque los auténticos fundamentos de la reducción de la desigualdad son, entre otros, el nivel de educación y el nivel de formación de la población. Bueno, pues ahí tienen ustedes la distribución de nivel de ingresos en España por niveles de formación. Está claro que cuanto mayor es la formación, que a mayor formación, mayor nivel de ingresos. Por tanto, mayor prosperidad individual y mayor prosperidad colectiva a través de los mecanismos de redistribución que una buena política fiscal ofrece a los países desarrollados. Fíjense ustedes en esa diferencia entre lo que son la retribución de los estudios superiores frente a la retribución media de los estudios medios. Esa distribución, que se ve claramente que está muy condicionada por el nivel de formación, ha evolucionado con el tiempo. Y nos encontramos, podemos hacer el recorrido año a año desde el 2004 a 2012 y vemos cómo en el 2004 tenía ese aspecto, fue subiendo más aún, creciendo. Estamos en el 2008, de conformidad con el código de colores. En el 2009 empezamos a estancarnos y a continuación lo que tenemos es un movimiento de descenso hasta llegar a 2012, que es el último de la serie cronológica que hemos representado, en donde se ve que hemos descendido, pero particularmente han descendido pues los sectores de menor nivel de cualificación. Todos han descendido, pero particularmente los sectores de menor nivel de cualificación.
Está claro que el nivel de formación, de educación y formación, tiene un impacto clarísimo, evidente, sobre el nivel retributivo. Si queremos comparar con lo que sucede en la Unión Europea, nos encontramos con esa gráfica a la derecha que permite, digamos, establecer relación en al menos 3 aspectos con la gráfica de la izquierda. El primer aspecto tiene que ver con la altura, con la diferencia entre el nivel de formación, la retribución correspondiente al nivel de formación alto y la retribución correspondiente al nivel de formación medio. Dirán, pero bueno, ¿cómo es posible que siendo la desigualdad en materia de ingresos en función del nivel de formación en la Unión Europea, el índice de Gini, que mide precisamente también el nivel de desigualdad, nos salga más bajo? Pues yo les diré que la culpa de eso lo tiene nuestro anómalo patrón de distribución de la población por nivel de formación. Es decir, justamente porque la Unión Europea tiene un patrón de distribución en forma de V invertida, justamente por eso es por lo que pueden disponer de un índice de Gini más bajo, es decir, mayor igualdad, teniendo un perfil de distribución de los ingresos en función del nivel de formación más pronunciado. Esta es una primera diferencia. Otra diferencia es que nuestros salarios son sistemáticamente más bajos a igualdad de nivel de formación que los de la Unión Europea. Y una tercera es la altura, y esa altura tiene que ver también con el fenómeno de la sobrecualificación inducido en cierta medida por la anomalía del patrón de distribución de la población en función del nivel de formación en forma teórica. Es decir, la escasez relativa de población con nivel de formación intermedio hace que se produzca un bombeo de los niveles superiores de formación hacia ocupaciones de nivel inferior y por tanto produzca un efecto de arrastre hacia abajo en términos de retribuciones. Otro de los aspectos en donde los niveles de educación y formación tienen un impacto notable en el ámbito social y económico, por supuesto, es la cuestión del paro. Ven ustedes, la gráfica roja corresponde a la línea de evolución del paro del grupo de población con estudios básicos y la línea azul clarita corresponde al grupo de población con estudios superiores. Ven que el impacto de nuestra tremenda crisis sobre el paro es muchísimo más alto en el caso de la población con bajo nivel de formación. En el caso de Europa, ven que efectivamente también el nivel formativo incide en el paro, pero no de una manera tan dramática como en el caso español. Entramos en la consideración de un par de gráficas que tienen su dificultad de interpretación, son desde mi punto de vista enormemente elocuentes, pero tienen su dificultad de interpretación porque representan la evolución de tasas de crecimiento o de decrecimiento. ¿De qué? Pues de las ocupaciones de trabajadores en función de la capacidad alta, media o baja para resolver problemas. La gráfica en amarillo representa la evolución de las ocupaciones con baja proporción, menos del 25%, de trabajadores con buenas capacidades para resolver problemas. La línea discontinua representa la evolución del crecimiento o decrecimiento de las ocupaciones con trabajadores o de trabajadores con una proporción media de buenas capacidades para resolver problemas. La línea continua sería, por tanto, la evolución de las tasas de crecimiento con alta proporción de trabajadores con buenas capacidades para resolver problemas. Fíjense que estos son tasas de crecimiento, es decir, es como si fueran velocidades. Entonces, cuando vemos, nos vamos a fijar sobre todo en la
en la línea amarilla, quiere decir que desde 2002 hasta 2012 ha ido aumentando la velocidad de decrecimiento de las ocupaciones con baja capacidad para resolver problemas. Y por contra, ha ido aumentando la velocidad, particularmente la velocidad de crecimiento de ocupaciones, particularmente de aquellas que comportan una capacidad media de resolución de problemas, pero también para la alta. Bueno, esto que ven aquí, tal y como nosotros lo interpretamos, es la muestra evidente de que la crisis ha comportado un cambio drástico por las buenas a través del empleo, un cambio drástico del modelo productivo. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Pues en Europa el efecto ha sido un poco de la clase distinta. Efectivamente se está produciendo un ajuste también a la baja del crecimiento de crecimiento en este caso, crecimiento negativo de las ocupaciones con bajo nivel de competencia en resolución de problemas, pero se está produciendo un crecimiento clarísimo en las medias y en las altas, un crecimiento acelerado. De nuevo, el nivel de formación está condicionando claramente la evolución del sistema sociopolítico. Hay otra cuestión, y con esto nos acercamos a la parte analítica, pero luego a la discusión, otra cuestión que merece la pena destacarse, y es el análisis de la oferta de cualificaciones y la demanda de competencias. ¿Cómo están equilibradas, no están equilibradas en nuestro país, en la Unión Europea? ¿Cómo están evolucionando con el tiempo? Esta gráfica se basa en datos y una predicción elaborada por el CDFOP, como ustedes saben es un organismo europeo para la formación profesional, y lo que vemos, en este caso para España, lo que vemos es que la oferta de cualificaciones va a evolucionar en el buen sentido, es decir, es buen sentido todo lo que suponga tirar de este punto del vértice hacia arriba. Bien, ¿cómo va la demanda? Pues la demanda va de una manera parecida, pero es mucho más drástica a la hora de reducir las necesidades laborales de los de bajo nivel de cualificación. Esto se ve mucho mejor en la siguiente gráfica, que contrasta la oferta de cualificaciones, lo que la masa laboral ofrece al empleador, con la demanda de competencias, y ahí tienen ustedes el balance. El balance en el horizonte del año 25. Pues prácticamente habrá un ajuste razonable entre oferta y demanda para las cualificaciones altas, un ajuste defectuoso, pero tolerable para las cualificaciones medias, y una diferencia entre oferta y demanda, y por tanto un ajuste por la vía del empleo intolerable para las cualificaciones, para las personas con bajo nivel de cualificación. Esto es la predicción del futuro, es decir, que si dejamos evolucionar espontáneamente el sistema, pues esto es lo que tendremos en el año 25. ¿Qué pasa en la Unión Europea? ¿Cómo es el balance entre la oferta de cualificaciones y la demanda de competencias en la Unión Europea? No cabe duda que tenemos en la Unión Europea una de mayor calidad. No hay desajuste en lo que concierne al sector de bajo nivel de cualificación, porque ya el sistema se habrá encargado de metabolizar esas diferencias. Lo veíamos también con la evolución de las UVs, etc. Y bueno, habrá en todo caso un pequeño ajuste en materia o en lo que concierne a los altos niveles de cualificación. Estos son predicciones, por supuesto, es decir, están sometidas obviamente a un margen de error, pero nos dan una idea aproximada del futuro que se puede vislumbrar, tanto en nuestro país como en la Unión Europea.
En definitiva, nos encontramos con que los auténticos fundamentales socioeconómicos, o al menos una parte importante de ellos, giran en torno a la educación y a la formación en los países desarrollados. Nunca como ahora, los que nos dedicamos a bucear, digamos, en la cuestión de las políticas educativas, nunca como ahora el interés por las economistas, por la educación, había sido tan elevado. En parte eso es debido a que, como consecuencia de que disponen de datos sólidos que ha proporcionado de nivel de formación, de rendimiento, etcétera, que ha proporcionado PISA, particularmente, están haciendo cálculos econométricos muy abundantes que nos advierten que, por ejemplo, por cada 50 puntos de incremento de las puntuaciones de PISA, podemos incrementar en un punto la tasa de crecimiento del PIB. Pero más allá de esas cifras, yo prefiero ponerle una gráfica para que se vea bien un ejemplo, un caso, que es el caso de la República de Corea, y cómo efectivamente el despegue espectacular que desde los años 60 ha experimentado la República de Corea, Corea del Sur, se debe en buena medida, no exclusivamente por supuesto, pero en buena medida a los fundamentales, es decir, a la educación y a la formación. Este es un gráfico que yo identifiqué hasta los años 90 en un informe del Banco Mundial que se llama El conocimiento al servicio del desarrollo. Ven ustedes que llegamos hasta el 2012. La República de Ghana está representada en azul. La República de Corea está representada en negro. Bien, en el año 60, tanto la República de Ghana como la República de Corea coincidían en cuanto a su nivel de riqueza, medido en términos de libertad. Pero, sin embargo, la evolución, la envolvente, digamos, de la evolución, de la línea de evolución de la República de Corea tiene características de exponencia. Los analistas del Banco Mundial atribuyen la tercera parte de la brecha, ya en el año 2012, entre la República de Corea y la República de Ghana al efecto de las políticas en materia de educación y formación. En definitiva, nos encontramos con que la educación y la formación son elementos, son fundamentales, que van más allá de la coyuntura y sobre los que hay que actuar si queremos preparar el futuro y evitar que finalmente la realidad se vengue de nosotros. Además, como decía, la educación y la formación permiten preparar el largo plazo. Y, como ven, se acomoda bien a esa metáfora de los valores fundamentales bursátiles, nada más que en este caso en relación con las variables, los factores, los elementos socioeconómicos propios de una sociedad avanzada. Tenemos evidencia empírica de cuáles son los elementos que más impacto tienen a la hora de mejorar el rendimiento de los alumnos. Y son, rápidamente, el profesorado más importante, la dirección de los centros, la organización escolar y el clima de la escuela, y el hogar en la dimensión que ha citado antes Begoña del currículum del hogar. Es decir, el currículum del hogar no es, como a veces se puede pensar, que los papás hagan los deberes con los niños, no, sino es el ambiente de apoyo a la escuela, de apoyo al rendimiento, de transmisión de expectativas, etcétera, etcétera. Bueno, la evidencia empírica en la que se apoya esta relación de políticas prioritarias es sencillamente la que procede de un estudio, de una síntesis metaanalítica, es decir, una síntesis de multitud de investigaciones individuales que fue realizada por John Hattie de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Entonces, de las variables o factores sobre los que se puede operar para mejorar los resultados de los alumnos, el profesorado aparece como la variable esencial, es decir, el factor que más impacto tiene en la mejora de los resultados de los alumnos. A continuación, con una fuerza de entre el 5 y el 10%, están la escuela, la dirección, la interacción entre iguales, entre los alumnos, y el currículo del hogar.
manera que tenemos también sobre la base de evidencias algunas pistas que nos dan el orden de prioridades sobre las que debemos actuar si queremos incidir de un modo notable sobre la mejora de la calidad de nuestra educación medida por sus resultados. Quiero compartir con ustedes alguna reflexión en el orden educativo de lo que estamos hablando, de la influencia de la mano invisible frente a la influencia de las políticas públicas. Como ustedes saben, la mano invisible, utilizar el término mano invisible nos remite necesariamente a Adam Smith, que fue el conceptor de esa idea, y Adam Smith, y como yo voy a utilizar también esa metáfora de mano invisible, pues se refiere en definitiva al resultado de la integración, digamos, de comportamientos individuales, integración colectiva de comportamientos individuales de carácter espontáneo, entre comillas, es decir, que no corresponde a una acción planificada, contacto. Eso es lo que se entiende por mano invisible. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Cuando digo nosotros, lo digo porque estos datos se apoyan en el informe que ya está en tramitación, ya se ha iniciado, el informe 2014 del Consejo Escolar del Estado. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Pues lo que vemos es que efectivamente la mano invisible está operando. Es decir, la mano invisible, es decir, el resultado, la integración de la respuesta adaptativa de los alumnos y de sus familias a los desafíos del contexto, está operando. Lo vemos. Pero ¿qué vemos también? Pues que, como es razonable, la mano invisible actúa lentamente, en la buena dirección, pero lentamente, y por otro lado, no atiende muy bien los sectores menos favorecidos en el plano sociocultural. Eso se ve muy bien cuando se hacen los análisis del abandono educativo temprano, fenómeno que no es independiente de nuestra UV, como ustedes han podido ya imaginar. Se ve muy bien. El abandono educativo temprano está reduciéndose notablemente, pero cuando uno desagrega el fenómeno por niveles de edad, por si están empleados o están desempleados, por si tienen o no graduado en la educación secundaria regulatoria, ¿qué nos encontramos? Pues que hay un grupo para el que esa reducción vinculada a la crisis, a la respuesta adaptativa de los padres y de los alumnos a esa nueva realidad, lo que ya se ha consagrado la máxima de que sin educación, sin formación no hay empleo, y eso las familias y los chicos lo interiorizan junto con el hecho de no tener, haberse rebajado lo que se llama el costo de oportunidad, es decir, no tener trabajo fuera del sistema reglado, por tanto, pues. Pero también, no solamente eso, sino también hay una tendencia de alineamiento de las conductas individuales con los desafíos del futuro, que es lo que sería la mano invisible, ¿verdad? Se ve que eso va mejorando lentamente, pero ¿qué es lo que vemos? Que esa reducción que ha sido drástica a partir del 2008 del abandono educativo temprano en nuestro país es una reducción que no afecta ni a los chicos de edades elevadas, es decir, los de 22, 23, 24 años, ni a los chicos que no tienen empleo, es decir, a los desocupados. Parecería que tendría que, ¿verdad? Buena lógica, porque están desocupados, tienen que recurrir a la formación. Pues no es así. Ni a los alumnos que no han alcanzado la graduación de sensibilidad de empleo. Luego, por tanto, particularmente ese grupo de alumnos, todos en general, pero particularmente ese grupo de alumnos, tienen que ser objeto necesario de la acción de los poderes públicos mediante políticas públicas eficaces. Porque si no, el sistema evolucionará espontáneamente a su propio ritmo, dejando por el camino miles y miles de jóvenes. Además, se plantea una necesidad imperiosa, desde mi punto de vista, de ganar al futuro. Hemos hecho unas
proyecciones de futuro, métodos matemáticos. Nos hemos apoyado también en una segunda oportunidad en las predicciones, las proyecciones que hacen los organismos europeos. Nosotros nos hemos quedado en el 20, los organismos europeos han llegado hasta el 25, y lo que vemos es que la evolución espontánea es lenta. Así que, si queremos ganar al futuro y ganar el futuro, es decir, ganar la predicción de futuro y ganar el futuro, debemos acelerar esa evolución espontánea con políticas públicas eficaces y robustas. Y finalmente, puesto que hemos estado manejando, al menos inicialmente, unas metáforas procedentes del mundo financiero, hay que volver a la idea de la educación y la formación como inversión. Como inversión social. Vamos a ver, por supuesto que las familias, y se ve también a través de indicadores, particularmente en la Comunidad de Madrid, cuando uno analiza, el gasto familiar, de conformidad con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística, se advierte que las familias españolas se gastan dinero en educación, a pesar de ser la educación gratuita hasta los 16 años, etc. Se gasta dinero, particularmente los ciudadanos madrileños creen en la educación y apuestan por ella, se gastan dinero. Pero no me estoy refiriendo a la inversión social en el plano individual, sino me estoy refiriendo a sus organizaciones. Yo creo que disponemos en nuestro país de un montón de organizaciones de la sociedad civil que cada vez, así yo lo percibo desde mi modesta atalaya, cada vez están más preocupados por la educación del país. Yo veo, porque me vienen a ver, que me cuentan, porque piden colaboración, cada vez están más preocupados las organizaciones de la sociedad civil. Las grandes fundaciones de las empresas, por ejemplo, están más preocupados. Pero probablemente necesitemos una mayor coherencia, una mayor convergencia, una mayor cooperación también en el ámbito de la sociedad civil para fijar bien las metas y trabajar por ellas con la mayor eficacia posible. Y hay que decir que la educación y la formación de un país es una dimensión social y económica lo suficientemente importante como para no dejarla únicamente en manos de los políticos. Yo sé que ustedes son representantes distinguidos de la comunidad educativa, representantes de organizaciones verdaderamente importantes que cubren una parte muy importante del ámbito escolar, no universitario de nuestro país. Sé que son personas influyentes, muchos de ustedes, y me parecía de interés compartir con ustedes esta reflexión que además constituye una importante preocupación personal. Muchas gracias. ¿Podría explicar un poco más en qué consiste ese currículum del hogar que debemos ofrecer los padres? Pues sí, el currículum del hogar, que es una denominación que no es mía, que es de la literatura americana, en la cual se ha dado importancia a este tipo de mecanismos de apoyo a la escuela. El currículum del hogar es una actuación de las familias que se apoya en distintos elementos. Por ejemplo, un alineamiento con los objetivos de la escuela, es decir, tratar de revalorizar en el ámbito familiar el papel de la escuela. Y eso se puede hacer de muy diferentes maneras. Por ejemplo, preguntando a los niños qué tal les ha ido, estando pendiente, para lo cual no hace falta saber, que decir que esto es un planteamiento del currículo del hogar, bueno, es un planteamiento que no depende estrictamente del nivel socioeconómico, estando pendientes de que hagan lo que tienen que hacer, generando expectativas positivas en relación con la escuela. Y eso se traduce en las conversaciones, en los mensajes, en las actitudes. Tratando de apoyar aquellas actividades de carácter extraescolar o paraescolar que comportan
en fin de cuentas, mejoras de las competencias que son útiles para la escuela. Apoyar la lectura, los hábitos de la lectura, la frecuentación de ámbitos culturales, como pueden ser museos, etc. Entonces, ese conjunto de actuaciones que no operan sobre el currículo escolar, propiamente dicho, sino que están en la periferia del currículo, resulta ser que se han revelado como claramente decisivos a la hora, como elementos que contribuyen a la mejora del rendimiento de los alumnos, con una fuerza de la relación entre un 5 y un 10% en esa síntesis metaanalítica que hizo Hachi. Muy bien, le voy a hacer varias que creo que tienen el mismo sentido. ¿Cómo podrían las políticas educativas reflejar el esfuerzo educativo invisible de las familias? Y esto iría en la línea de, ¿puede poner algunos ejemplos o sugerir políticas públicas eficaces para mejorar la educación? ¿Y en qué medida puede intervenir más y mejorar la sociedad civil en la educación? ¿Qué acciones cree ineludibles desde el punto de vista político desde la sociedad civil? Bueno, en relación con la primera pregunta, una de las políticas a las que en nuestro país no se ha prestado demasiada atención y que deberían ser objeto prioritario, en mi opinión, por parte de los poderes públicos, es la política o las políticas que conciernen a la potenciación de la relación familia-escuela. No nos hemos, a pesar de ser esa cuestión digamos una línea de acción prioritaria en otros países de nuestro entorno, en nuestro país no le hemos prestado atención desde el punto de vista de los poderes públicos. Eso no significa que haya habido digamos centros que sí que se lo presten, se lo han prestado y se lo prestan y seguro que les va mejor. Bueno, tenemos algún ejemplo, hemos apoyado en la etapa del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, hemos apoyado a esos centros que han desarrollado de un modo ordenado y sistemático políticas de intensificación de las relaciones familiares-escuelas con compromisos recíprocos y que han podido medir el impacto de eso sobre los mejores resultados. Pero de un modo prioritario, como una política que se deriva de la evidencia empírica de la que disponemos, yo creo que no se ha hecho. No se ha hecho. Pero estamos a tiempo de hacerlo. Quiere decir que eso será algo sobre lo que tendremos claramente que profundizar. En cuanto a las políticas eficaces en materia educativa, vamos a ver, yo digamos, a lo que apelo es a las políticas basadas en evidencias, tratar de ver cuáles son los factores críticos a la hora de definir las prioridades, porque si no identificamos bien los factores críticos, y ahora tenemos mucho más evidencia que hace 30 años, porque el hecho de que nosotros en nuestro modesto país no hayamos avanzado demasiado a la hora de generar evidencias no significa que en los ámbitos anglosajones particularmente no lo hayan hecho. Se ha generado muchísima evidencia empírica y que está disponible para la toma de decisiones. Yo les podría decir, por ejemplo, bueno, por la experiencia que he podido acumular en la observación de los organismos multilaterales, los organismos internacionales, yo les puedo decir que hay un mecanismo que yo he identificado, en fin, puede estar equivocado, pero creo que no. Hay un mecanismo de actuación, de implantación de las políticas, definición de las políticas, que viene a ser el siguiente. Digamos, por ejemplo, me voy a referir a las políticas basadas en el profesorado, pero se pueden aplicar a otras, no solamente a esas, podrían aplicarse a otras. Resulta ser que en la última década de los 90, es decir, en la última década del siglo, la academia, a través de recopilación, revisiones, síntesis metaanalíticas, etcétera, pone particularmente el acento en el papel clave del profesorado. En el año 2002 estaba entonces
yo allí y colaboré en la partición de España, etcétera, o al menos lo intentamos. La OCDE arranca con un proyecto que publica en el 2005 con el título "El profesorado importa: seleccionar, formar y retener a un profesorado de calidad". En el 2007, McKinsey & Company, la consultora internacional que hasta entonces no se había preocupado del tema de educación, sale a la palestra y vuelve a insistir sobre el tema del profesorado. Poco después, la Unión Europea asume esa herencia y refuerza la insistencia en las políticas basadas en el profesorado. Por cierto, refuerzo que se ha consolidado en la reunión del Consejo del pasado día 20 de mayo, a cuyo documento yo les remito, defendiendo con bastante sensatez las políticas basadas en el profesorado, lo que llamamos políticas basadas en el profesorado, como políticas prioritarias y recomendaciones prioritarias a los países miembros. Pero es que después de la Unión Europea, después se sumó la UNESCO. Pero no solamente se sumó defendiéndolo para países desarrollados, sino que se ha sumado defendiéndolo para países en vías de desarrollo. Ahí tienen ustedes el informe de seguimiento del movimiento EPT, Educación para Todo, el informe de 2013-2014 que se ha publicado en enero de 2014. Y verán ustedes cómo hasta para los países en vías de desarrollo apuestan por las políticas basadas en el profesorado. Luego, después de la UNESCO, que ya había reflexionado, pero de una manera más ambigua, sobre el tema del profesorado, a renglón seguido viene el Banco Mundial y después se suma la OI. Pero estos organismos multilaterales no son think tanks solamente, son organismos en cuyos puestos directivos, en cuyos comités directivos se sientan los representantes de los gobiernos de los países miembros. Luego, por esa vía, hay una cascada de influencia hacia los gobiernos. Entonces, es relativamente fácil, mirando con un cierto sentido de anticipación cómo orientan sus agendas los organismos internacionales, es relativamente fácil predecir lo que al final va a consistir en un acuerdo amplio al que más o menos, de una manera más o menos rápida o más o menos tardía, los países irán sumando. Yo, por ejemplo, otro día, en un acto de AMPE, me arriesgué a decir, y lo sigo defendiendo, que sea en esta legislatura, sea en la que viene, nuestro país abordará de un modo sistemático lo relativo a las políticas basadas en el profesorado. Pero, y luego después el tema de la sociedad civil. Nuestro país tiene el problema de que quizá la sociedad civil no está suficientemente organizada, ¿es verdad? Yo tengo experiencias personales que no voy a contar para no dilatar la respuesta y tal, pero es verdad, en análisis comparado, ¿no? No tenemos esa estructura digamos, organizada de sociedad civil. Pero yo creo que pero tenemos organizaciones influyentes. Tenemos organizaciones influyentes y muy influyentes que operan a niveles muy altos. Estoy pensando particularmente en las fundaciones. Y, por supuesto, otras organizaciones más concernidas directamente por la educación. Y yo creo que sí que estamos pidiendo muchas veces a los políticos que promuevan un pacto por la educación. Yo creo que la sociedad civil también se tiene que plantear la posibilidad de unos mensajes perfectamente claros, con nombres y apellidos suscritos, con organizaciones con nombres y apellidos que puedan servir de estímulo, de impulso, de motivación al poder político para orientar, digamos, la educación en esa dirección acertada de consenso. Muy bien. Precisamente sobre el profesorado, pregunta José María de Moya, del periódico Magisterio. ¿La LOMCE cambiará las cosas teniendo en cuenta que apenas toca el profesorado? Y también sobre profesorado, pregunta Inmaculada del Rosal de CESIF. Ante la constante fuga a otros países de graduados, ¿es consciente el estado del expolio intelectual al que estamos expuestos como país después de la inversión que se ha hecho en todas sus etapas educativas?
Bueno, yo quiero decir que la LOMCE no aborda, como ustedes saben muy bien, el tema del profesorado, ¿no? El tema del profesorado es una cuestión que ha de ser abordada en el marco de una ley orgánica propia. Yo soy de los que defiendo, y lo he planteado por escrito y pronto podrán ustedes leerlo, yo soy de los que defiendo, lo he defendido antes de la LOMCE, en la LOMCE y después de la LOMCE, que necesitamos una ley orgánica de ordenación general de la profesión docente. Uno de cuyos títulos tendría que ser, evidentemente, el Estatuto de la Función Pública Docente. Porque la profesión docente no se limita en modo alguno a su ejercicio en el ámbito de lo público, y más en nuestro país, en el que la tercera parte de los alumnos son atendidos en centros de titularidad privada. De manera que, distinguiendo bien entre lo que es el acceso a la profesión y el acceso al puesto de trabajo, que ahora parece que no se distinguen demasiado bien, yo apostaría por una ordenación general de la profesión docente. Creo que la profesión docente tiene que ser reforzada. Creo que la profesión docente en el momento actual está debilitada como tal profesión. Eso no significa que no tengamos profesionales espléndidos, que los tenemos, como tal profesión, es decir, como grupo disciplinado de individuos, como grupo, concepto colectivo. La profesión es un concepto colectivo. Entonces, pero como tal profesión yo considero que está debilitada, y desde luego necesitamos una profesión docente robusta para poder acometer con garantías de éxito los desafíos del futuro. En cuanto a la cuestión de... Preguntaban... La fuga de cerebros. La fuga de cerebros. Hombre, yo tengo la esperanza de que esa fuga sea solo temporal. Porque creo que si hacemos las cosas bien, nuestro país recuperará de otra manera, pero recuperará los niveles de empleo, particularmente para los jóvenes bien formados que tuvo en otro tiempo. Muy bien, pues Luis Navarro, presidente del Consejo Escolar de Murcia, pregunta: con el fin de cambiar el sentido de la V española y acercarnos a la V invertida de la UE, ¿sería partidario de extender la educación obligatoria hasta los 18 años, es decir, hasta completar los estudios de bachillerato o de FP de grado medio? ¿Podría ser esta una fórmula no solo para mejorar los indicadores educativos, sino también el futuro de empleabilidad y de ingresos económicos? Vamos a ver, el coger el vértice de la V y tirarlo para arriba se puede hacer con políticas clásicas y con políticas, digamos, más modernas, o con una combinación de ambas. Desde mi punto de vista, y aunque ahora no resulte una propuesta coherente en primera apariencia, ¿no?, con los problemas inmediatos de la consolidación fiscal, desde mi punto de vista esa es una solución clásica, es decir, el declarar obligatoria con la flexibilidad suficiente la educación hasta los 18 años. Quiero decir, ¿qué quiero decir con la flexibilidad suficiente? Pues entre otras cosas que entre los 16 y los 18 los alumnos se den por cumplido el requisito de obligatoriedad, conciliando formación con empleo. A esa flexibilidad me estoy refiriendo, ¿no?, particularmente, sin perjuicio de otras, pero a esa particularmente. Entonces, ese es un procedimiento clásico que tiene la ventaja de tener efectos inmediatos. Eso tiene efectos inmediatos. Es decir, invertimos la V en 2 años. En 2 años. Y se correspondería con un recurso clásico.
Es decir, además, en beneficio de esa sugerencia, que es una pregunta casi sugerencia, es decir, además, que eso se corresponde con una de las recomendaciones del Parlamento Europeo, unas recomendaciones del Parlamento Europeo que fue publicada en 2013, pero creo que la reunión se produjo en el 2011. Es la recomendación número 43, para quien quiera recuperar el documento e ir directamente a la recomendación. Pero además hay países de nuestro entorno que ya lo han hecho. Por ejemplo, Holanda. Liberales lo han hecho. Ese es un ejemplo de solución clásica. Luego hay otro mecanismo que sería de solución moderna, más moderna, que es operar no por el lado de la obligatoriedad, sino por el lado de los incentivos. Porque uno de los problemas de esa V es que no nos hemos dado cuenta de que los incentivos han estado situados durante los últimos 20 años fuera del sistema para los chicos. Entonces, la gran operación de modernidad sería coger los incentivos que han estado fuera y meterlos dentro del sistema arreglado. Eso supone también dinero, claro. Ahora, es un procedimiento más moderno, en el sentido de que, pero se pueden combinar también los dos. A mí, desde luego, no se me ocurre, ninguna operación drástica de estas que resuelvan el problema en muy poco tiempo, que alguna de esas dos, una combinación inteligente de ambas. No se me ocurre ninguna, porque esa es mi percepción y así lo digo. Muy bien. Máximo Arranz pregunta: si la educación y la formación son fundamentales en la economía, ¿deberían las empresas y los sectores económicos colaborar activamente en incrementar la educación y formación, enfocándose en la FP para incrementar la cualificación de los índices más bajos, para recuperar al alumnado más alejado de esas cualificaciones? La respuesta rotunda es sí. Es sí. Cuando antes comentaba la inversión social, decía que tenemos que ir a una mayor inversión social, inversión política e inversión económica en educación, en fin, por razones probablemente ya de que el tiempo apremiaba un poco, no, además de la referencia a la cuestión de la sociedad civil y de sus organizaciones y de sus fundaciones, debería haberme referido al mundo empresarial, porque parte de los desajustes tienen que ver con la escasa cultura, que es razonable, que es entendible, pero en definitiva la escasa cultura de nuestra clase empresarial en su conjunto, no de una parte de ella, en su conjunto, la escasa cultura de compromiso con la formación de las nuevas generaciones. Eso tiene que ver probablemente con la peripecia personal que hay detrás del 80 o el 90% de nuestros empresarios, que es una peripecia de gente hecha a sí misma y que, por tanto, al margen del sistema educativo han sacado adelante y han sido capaces de poner en marcha iniciativas emprendedoras consolidadas. Pero los tiempos han cambiado y, por tanto, hay que, de alguna manera, también ordenada y sistemática, ¿no? Los entornos empresariales y sus organizaciones tendrían que implicarse con mayor intensidad para contribuir a ese cambio cultural. Muy bien. Yo creo que a modo de reflexión o de conclusión final, pregunta Javier Antón, es una pregunta sobre la que ya hemos hecho otras preguntas, pero yo creo que a modo de reflexión, de conclusión final puede ir bien, del director del Colegio Los Olmos. En las reflexiones finales se ha marcado un objetivo llamado ganar al futuro, mediante políticas públicas. Sin embargo, llama la atención la poca afectación que los turnos políticos tienen en las gráficas mostradas. ¿Cómo vincular de manera más eficaz esas políticas a la realidad? Bueno, efectivamente, ganar al futuro, que es una especie de lema elaborado para esta ocasión, porque antes se habla de ganar el futuro, ¿no? Ganar al futuro predicho, evidentemente. Es decir, hemos visto las líneas de futuro, el futuro predicho, pero por futuro predicho suponiendo que las cosas evolucionan espontáneamente, ¿no? De conformidad con
vamos a ver, de conformidad como han evolucionado en la primera década del siglo. Y la proyección de eso, proyección lineal, con métodos de modelos lineales sencillos, porque el comportamiento también de la primera década ha sido lineal, pero muy lineal, es decir, con un planteamiento rectilíneo, con las gráficas rectilíneas de evolución. Entonces, cuando uno proyecta, lo que está haciendo es, pues si todo sigue como lo que se ha hecho hasta en la primera década del siglo, pues entonces tendremos al final de la segunda década los resultados siguientes. Bien, entonces en ese sentido es ganar al futuro, es decir, tratar de, por todos los medios, identificar bien nuestros problemas esenciales. No quiero decir que tengamos otros, yo creo que tenemos otros, claro que sí, que tenemos que mejorar el tema de la excelencia, ¿cómo no? Es decir, nuestros alumnos no dan el perfil de excelencia que cabría esperar de nuestro nivel de desarrollo, en fin. Pero, aun siendo eso verdad, los datos que nos ofrece PISA no son tan preocupantes como los de la UVE. Y la contrastación entre PISA España y PISA Unión Europea no es tan radicalmente diferente como la contrastación entre la V y la V invertida. Entonces, yo creo que de eso tenemos que ser conscientes. El objeto de la orientación de mi presentación no ha ido nada más que en concienciarles a ustedes, en compartir con ustedes esa preocupación, y yo creo que esa preocupación también, cada uno por sus medios, pues tenemos que trasladarla indudablemente a nuestros dirigentes políticos, y ahí cada cual de conformidad con sus posibilidades, y desde luego la sociedad civil también haciendo su papel. Recogemos el guante, yo creo, todos los que estamos aquí. Nos vamos con deberes para vacaciones. Creo que todos tenemos que plantearnos el curso que viene asumiendo nuestra responsabilidad y viendo que yo creo que entre todos se puede, entre todos y todos nos ponemos a trabajar por la educación, que claramente es objetivo prioritario para la mejora de un país, como bien ha dejado recalcado Paco, y como creo que todos los que estamos aquí presentes creemos, y por eso trabajamos cada día. Les invito a descansar, a reflexionar sobre esto y a de verdad que nos lo creamos, y bueno, pues que cada uno asuma y trabaje para ello, por el bien, sobre todo, de nuestros hijos, que son el futuro de España. Muchas gracias y hasta el año que viene.